Hola amigos de YouTube, hoy les traigo el tercer video de esta recopilación y conjunto de videos acerca de simulación por elementos finitos. Hoy vamos a hablar acerca de análisis estático y lineal. Cuando se aplican cargas a un sólido, este se deforma y el efecto de las cargas se transmite a través del mismo. Las cargas externas inducen a fuerzas internas y reacciones para llevar al sólido a un estado de equilibrio. Bueno, esto lo sabemos de estática y es una forma bastante habitual en la que se encuentran cargadas las piezas que podemos diseñar o los ensambles. Así que bueno, para realizar la simulación de un ensayo estático y lineal debemos ingresar unos datos de entrada y asegurarnos que el caso o modelo cumple con los requisitos de un análisis estático y lineal. Esos requisitos abarcan dos hipótesis. La primera, la hipótesis estática, que dice que todas las cargas se aplican lenta y gradualmente hasta alcanzar sus magnitudes completas. Luego permanecen constantes. Siempre que nuestro modelo cumpla con esta condición, es decir, que se apliquen las cargas de forma lenta y gradual, podremos estar aplicando este tipo de análisis. Y a la vez también se tiene que cumplir la hipótesis de linealidad, que es que la relación entre las cargas y las respuestas inducidas es lineal, por lo tanto todos los materiales del modelo deben cumplir con la ley de Hooke. Luego de haber verificado que nuestro modelo cumple con las condiciones, los datos de entrada necesarios serán material, restricciones y sujeciones y cargas externas. Una vez determinados estos parámetros, se podrá configurar una malla y realizar la simulación mediante la cual obtendremos los siguientes resultados: tensiones, deformaciones unitarias, desplazamientos y fuerzas de reacción. Como muestra la siguiente figura, en la cual estamos mostrando los resultados de desplazamiento. Y vemos un mínimo de desplazamiento 0 en un empotramiento y un máximo de desplazamiento 6, que en este caso son centímetros, en donde se muestra el sector rojo de la figura. Explicaré brevemente cómo realiza los cálculos el software por lo general. En primera instancia, calcula los desplazamientos mediante el método de elementos finitos, es decir, realizando la resolución de ecuaciones simultáneas de equilibrio para calcular componentes de desplazamiento en cada nodo. Luego realiza el cálculo de las deformaciones unitarias con ayuda de las propiedades del material, como lo son el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson. Los componentes de desplazamiento son utilizados para calcular los componentes de deformación unitaria. Y en tercer lugar, se calculan las tensiones utilizando la relación que hay entre deformación unitaria y tensión dependiendo del material. En primera instancia no sabremos si la pieza o ensamble falla hasta configurar la tensión de falla o una teoría de falla, lo cual veremos más adelante en este video. Ahora analizaremos cada uno de los datos de entrada necesarios, empezando por el mallado. Cuando empezamos un análisis estático lineal, tendremos un menú de mallado igual o similar a este, dependiendo del software que utilicemos, donde podremos configurar la malla. Bueno, en la parte de arriba podemos ver una configuración general de la malla, desde una malla más gruesa a una más fina, dependiendo de la densidad. Mientras más densa sea, más finos, más pequeños serán los elementos que se generen.
Podemos realizar una malla estándar sobre la pieza, es decir, que será homogénea de elementos con tamaño parecido. También podemos generar una malla basada en curvatura, es decir, la malla con densidad más fina o más alta estará en los cambios de curvatura o en los agujeros. Y también podemos seleccionar la transición automática, que la malla aumenta de densidad, es decir, se afina a medida que disminuyen las secciones. Esto va a depender exclusivamente de la geometría de la pieza. Otros parámetros que podemos configurar del mallado son, en la parte de avanzado, configurar una malla con calidad de borrador. Esta función permite generar una malla preliminar y realizar una simulación rápida con fines cualitativos. La mayoría de las veces no arroja resultados precisos y no guarda todos los datos de nodos y elementos de la misma, justamente porque es con una calidad de borrador. La siguiente opción aumenta la calidad de una malla 2D, pero realiza la resolución de forma mucho más lenta. Y como opciones extra tenemos que podemos guardar la configuración sin mallar, es decir, que podemos configurarla perfectamente y no realizar el mallado, realizar otras configuraciones y luego al final tranquilamente podemos realizar el mallado y ver cómo queda en la pieza. Por último, es posible, seleccionando la casilla de ejecute el análisis, permitir, digamos, que se ejecute justamente el análisis, la simulación, cuando termina el proceso de mallado. La configuración de la malla puede realizarse al principio y utilizar la casilla que dice guardar configuración sin mallar, o puede realizarse al final cuando ya se ha elegido el material, cuando ya se han elegido las cargas y las sujeciones, que son lo que vamos a ver ahora a continuación. Seguimos con propiedades de materiales. En las propiedades materiales, dependiendo del software que utilicemos, vamos a tener una planilla parecida a esta con las propiedades del mismo. En este caso, ahí nos muestra que el tipo de modelo es isotrópico elástico lineal, como lo son la mayoría de los metales y lo que utilizamos para diseñar nuestras piezas. Puede ser tranquilamente otro material. Y esta planilla está cargada con datos que están en una biblioteca del software, donde están cargados los diferentes materiales, que están los aceros, diferentes aceros, aluminios, tenemos una gran variedad de materiales, cada uno con sus características. Ahí vemos algunas propiedades están en rojo y otras en azul. Las propiedades en rojo son primarias y deben estar cargadas sí o sí en la parte que dice valor. Debe haber un número, porque justamente es eso lo que utiliza el software para calcular las tensiones y las deformaciones unitarias. Entonces sí o sí vamos a estar necesitando esos valores. Ahí cambiamos el tipo de modelo a utilizar por uno ortotrópico elástico lineal. Vemos que las configuraciones, ahí las propiedades cambian y el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson cambian en todas las direcciones, como podría ser el caso de la madera, donde las propiedades cambian según la dirección de las hebras. Entonces es posible configurar un material de este tipo siempre y cuando tengamos todas las propiedades, digamos, los valores de las propiedades. Sí o sí es necesario seleccionar uno o varios materiales que compongan el modelo. Es posible crear un nuevo material siempre y cuando contemos con esas características que nombramos anteriormente, las que están marcadas en rojo, por parte del fabricante. Veremos más adelante cómo creamos estos nuevos materiales. Para seleccionar un material de la biblioteca o crearlo, es necesario aplicar
el material a la pieza o a todo el ensamble desplegando el menú de pieza. Luego debemos establecer las sujeciones, las cuales restringirán todos o algunos grados de libertad. Entre las opciones podemos tener geometría fija, restringe todos los grados de libertad, desplazamientos y giros de la cara, arista o vértice seleccionado. Otra opción de sujeciones que tenemos es rodillo, control deslizante, que restringe todos los giros y dos componentes de desplazamiento. Bisagra fija, restringe todos los desplazamientos y permite el giro respecto a un eje. Y sujeciones avanzadas, que permite restringir grados de libertad, tanto giros como desplazamientos, en cualquier configuración deseada. Dependiendo del tipo de restricción, podrá aplicarse en una cara, arista, vértice, nodo o cara cilíndrica. Hasta ahora hemos visto mallado, propiedades de materiales y sujeciones. En una cuarta etapa vamos a estar configurando lo que serían las cargas externas según el modelo que hemos planteado. Las cargas simuladas pueden representar algún otro tipo de fuerza que no se encuentre entre las opciones, como pueden ser las fuerzas del viento. Vemos que tenemos muchas opciones de cargas. Las más comúnmente utilizadas son fuerza, gravedad, presión y efectos térmicos, pero todas están disponibles para simular lo mejor posible nuestro modelo. Es así como una fuerza puede aplicarse en tracción, en compresión, una torsión puede aplicarse respecto a cualquier eje. Similar a como sucede con las sujeciones o restricciones, las fuerzas podrán aplicarse tanto en caras como en aristas, en vértices, pero por lo general se aplican en caras, ya sea caras planas o cilíndricas. Para el caso de un análisis de una pieza, los datos nombrados anteriormente serán suficientes, pero para un ensamble es necesario configurar conexiones entre componentes y simular las uniones, ya sea que sean rígidas, como sería el caso de una soldadura, o mediante pernos, bulones, pasadores, etc. Es posible establecer una conexión global que sea igual entre todas las piezas, que puede ser rígida o deslizante con o sin penetración de unas piezas con otras. Ahora vamos a realizar un repaso de todo con esta pieza que vemos en pantalla. Vamos a aplicar el material a toda la pieza de la forma que estamos viendo. Tenemos una amplia lista en la biblioteca de materiales. Ahí elegimos el que mejor se adecue a nuestro proyecto, y también, bueno, más adelante vamos a ver cómo crear un material propio con las características que nos va a brindar el fabricante para que seamos los más precisos posibles. Ahora vamos a ver las sujeciones. No podemos ver ahí la geometría fija, pero está bien arriba de bisagra fija. Así que haciendo clic derecho en sujeciones las vemos a las opciones. Lo mismo con las cargas externas en su amplia variedad de opciones. Y con mallado lo mismo. Vamos a poner crear mallado. En este caso ya estaba creado el mallado. En crear mallado vamos a ver la pantalla que vimos antes, donde tenemos la densidad de malla y todas las configuraciones. Vamos a poder mostrar la malla como se vio ahí y también ver los detalles, cantidad de nodos, cantidad de elementos, etc. Tiempo para completar la malla. Y podemos ver si está adecuado a lo que nosotros necesitamos. Luego vamos a estar viendo las opciones, bueno, de informe. Podemos ir capturando imágenes y realizar un informe en Word. También vamos a ver la parte de resultados, opciones de resultados, que también es muy amplia y se puede poner trazado de tensiones, trazado de desplazamientos, trazado de factor de seguridad. Ya vamos a ver más adelante cómo es eso. Y por último, las conexiones. Ahí tenemos todos los tipos de conexiones posibles a aplicar, haciendo clic derecho en la palabra conexiones.
Después tenemos propiedades generales del ensayo estático, que ahí bueno, vamos a poder seleccionar de forma automática el solver o elegir uno, el que sea más adecuado. Y ahí estamos viendo el resultado final de los desplazamientos. Perfecto. Ahora vamos a ver cómo crear un nuevo material en la biblioteca de materiales. Básicamente entramos a aplicar material y vamos a realizar una copia de un material ya existente y lo vamos a pegar en materiales personalizados, que es una carpeta que ya viene, dentro de la cual se pueden ir creando más carpetas, materiales propios, materiales utilizados, lo que nosotros queramos. Hacemos una copia de un material ya existente, cambiamos el nombre para no confundirlo y podemos modificar libremente las propiedades dentro de ese material. Módulo elástico, coeficiente de Poisson, según las características que nos brinde el fabricante. En la parte superior podemos ver tipo de modelo, unidades que las podemos modificar y poner en megapascales, por ejemplo, y criterio de fallas predeterminado, que ahí tenemos tensión de von Mises máxima. Eso se puede cambiar. Vamos a ver las diferentes opciones que hay. Perfecto. Establecer tensión de falla, teoría de falla, coeficiente de seguridad. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, teniendo el ensayo hecho, en la parte de resultados, clic derecho, podemos hacer el trazado de factor de seguridad que nos va a mostrar esta pantalla de ahí. Podemos elegir entre las diferentes teorías de falla, que ahí lo estamos viendo, von Mises máxima, cortadura máxima, etcétera. Vamos a elegir la que sea más adecuada. Arriba en amarillo tenemos un consejo que usamos para materiales dúctiles y para materiales frágiles. Después, con la flechita de arriba de la derecha, vamos a establecer la tensión según sea límite elástico, límite de ruptura o definido por el usuario. Ahí vemos que el material elegido ya tiene su límite elástico y su límite de ruptura cargado. Y por último, distribución del factor de seguridad y factor de seguridad mínimo para que nos dé una escala del 1 al valor máximo de factor de seguridad. Así que así lo estaríamos configurando. Luego vamos a ver en la parte de trazado de tensiones, podemos definir un valor máximo de tensión que puede ser la mitad del límite elástico, que es lo que se usa por lo general como límite de tensión, pero siempre tenemos que tener nuestro propio criterio según lo que estemos diseñando, no es siempre el mismo valor. En el próximo video vamos a estar viendo análisis de frecuencia, así que los invito a suscribirse y muchas gracias por ver el video.